Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias a todos por tomarse tiempo de esta tarde para poder estar con nosotros. Estoy muy emocionada de estar aquí y ser parte de esta serie tan importante de apoyar a los estudiantes multilingües a través de la educación bilingüe. Como ya mencioné, yo trabajo para SEAL, que quiere decir Sobrado Early Academic Language. Somos una organización sin fines de lucro que se dedica a avanzar los resultados académicos de los estudiantes multilingües y centrando las necesidades de ellos y las de sus familias también. Nuestra misión es que todos los aprendices del inglés o multilingües en California puedan prosperar y puedan liderar. Eh, ah, Buscamos obtener cambios sistemáticos atendiendo las necesidades multilingües en todos los ángulos, también a través de la defensa. Y la mayoría de nuestro trabajo se centra a nivel federal, nos enfocamos en la pedagogía, la colaboración y el alineamiento. Y como se mencionó previamente, también conducimos investigación de qué es lo que funciona para los estudiantes multilingües o aprendices del inglés y para poder centralizar sus necesidades. Nosotros también apoyamos la implementación de un mapa, una ruta de mapa para aprendices del inglés en las aulas y en todas las comunidades. Ahora, a mí se me dio la tarea de dar un repaso de la historia de la educación bilingüe en California en menos de 20 minutos. Así que, como pueden imaginar, el tener que condensar toda esa información en tan corto tiempo podría ser abrumante. Pero CEO cuenta con la doctora Lori como fundadora. Ella ha hecho un trabajo fenomenal, recabando toda esta información en el pasado. Por más de 5 décadas, ella ha trabajado para construir escuelas justas como investigadora y también como apoyadora de los estudiantes de aprendices de múltiples idiomas. También les vamos a presentar algunos videos en nuestro sitio web. Les invitamos también que revisen nuestro sitio en YouTube para que le echen vistazo a estos videos, para que puedan ustedes aprender un poquito más de la historia, el contexto histórico de la educación bilingüe en California. Como ustedes saben, la educación para los aprendices del inglés ha sido arraigada con otra o ligada a asuntos políticos, de inmigración. Ha sido una historia de opresión, pero también una de resiliencia, de estudiantes, educadores, de defensores, luchando por hacer de las escuelas un lugar que nuestra comunidad merece. Desde el inicio, estas tierras que se convertirían en los Estados Unidos, eh, empezó como 13 colonias, como de alemán, inglés, había tanta diversidad de idiomas que la Constitución de los Estados Unidos se decidió que no se declarara un idioma oficial en los Estados Unidos, de lo contrario, marginalizaría a otros grupos. No fue hasta marzo primero de este año que 350 años luego, que el inglés fue declarado el idioma oficial de los Estados Unidos. Eventos con mucha exclusión, como el Tratado de Guadalupe, con- hizo que muchas personas vinieran hablando con otros idiomas. Muchos de ellos no tenían otra opción. Se reemplazó muchísimo ciertas políticas con la asimilación. También los niños fueron enviados a algunas escuelas de internados para asimilarse y hablar el idioma. Y a pesar de todo eso, los gobiernos locales y federales aprobaron leyes exclutorias eh, en las escuelas. Y en la 1858, California aprobó su propia ley.
podemos ver cómo incluso desde temprano el idioma ya empezaba a estar muy ligado con las leyes de nuestro sistema educativo. Otro contexto histórico que quiero enfatizar de esos años fue la enmienda 14, porque pudo asegurar los derechos de personas antes esclavecidas, todo en una lucha de poder conseguir derechos igualitarios que tenían que ver también con el acceso a los idiomas. Eh, y bueno, ya para el siglo XX, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas escuelas en el Midwest tuvieron que cerrar. También el hablar inglés era equivalente a ser americano, fueron prohibidos otros idiomas. Hubieron muchísimas luchas que tenían que ver con esto del uso del inglés. Y bueno, pueden imaginar también que se llevaron a cabo algunas pruebas del coeficiente de inteligencia de las personas para ver el nivel de proficiencia del inglés. La proficiencia del inglés se solía equiparar a que las personas, digamos, fueran inteligentes. Eh, Esfuerzos para poder eh, responder a esta inequidad, llevó a esfuerzos para también, eh, pido disculpas, se está leyendo muy rápido la autora. Eh, En este caso, ayudó muchísimo a fundamentar las bases para llevar a un caso en los tribunales supremos y que pues, se pudiera declarar la falta o el acceso lingüístico como inconstitucional. Todo esto llevó a varias legislación, dando fin a la segregación y también dio una oportunidad igualitaria como un derecho civil. Las escuelas fueron centradas para poder abordar la inequidad. El título 7 de la ley educación elemental provee herramientas para poder contrarrestar las barreras de la educación. Luego se firmó otra ley, la ley 53 requiriendo que solo se diera instrucción en inglés en las escuelas públicas de California. Ya para los años 60, el movimiento estudiantil chicano hicieron varias huelgas para poder pedir que haya un currículo culturalmente relevante y también educación bilingüe. Mientras tanto, los padres tuvieron que demandar a los distritos escolares reclamando que no había acceso a la educación porque sus hijos no estaban recibiendo ningún tipo de apoyo para que ellos pudiesen aprender inglés. Y ya para Ya. 1974 nos piden en el chat que ¿Y tú te querés ir a vivir allá? para la interpretación quizá leer un poco más lento. Y en 1974, la Corte Suprema dictó que las escuelas deben tomar pasos para poder abordar las barreras del idioma. Entonces, en este caso, sedimentó las bases de lo que ya conocemos como la Ley de Oportunidad Igualitaria, lo que requiere que las escuelas tomen acción afirmativa para que el acceso a las escuelas no sea denegado según el idioma. Y en este caso legalmente creó una clase que los estudiantes llaman proficientes limitados del inglés o luego más adelante es conocido como aprendices del inglés.
Finalmente, después de esa decisión, la legislatura de California aprobó el Chaikin-Moscone Bicultural Act, requiriendo que la educación fuera bilingüe si existían más de 20 estudiantes en un grado que compartían un mismo idioma. En 1978, en el caso de Castañeda versus Picard, el juez puso un mandato o unas normas, guías, directrices para que se implementara eh, una teoría educativa plena para el personal y también de que los materiales fueran pertinentes también. Y bueno, el California Department of Education, el Departamento de Educación, otros expertos en la lengua pudieron En el título 7 de los fondos estatales se utilizaron para diseñar y desarrollar modelos, haciendo que California fuera un líder nacional en la educación bilingüe a través de estos años. Sin embargo, en los 80s, como lo llama la doctora Lori Olson, una tormenta perfecta estaba presentándose. Estamos en la mitad de una recesión económica, aumentando la inmigración, aumentando refugiados de Centroamérica y del sureste de Asia, y como resultado muchos cambios demográficos en muchos idiomas a través de idiomas. Muchos de las personas que hablaban inglés en el estado estaban volviéndose menos y menos mayoría en el estado, lo cual hizo creó un golpe en contra de eso y dio pie a que se hiciera un sentimiento anti-inmigrante a la misma vez que el gobierno de Estados Unidos y soltó un reporte diciendo que la nación estaba en riesgo y diciendo que la calidad de la educación la educación americana estaba peor que la de en otros países, y lanzó una reforma educacional que llamaba se pedía que se pidiera rendimiento de cuentas, se hicieran pruebas y se hubiera estándares para la educación. Y una vez la educación se volvió una cuestión política y un sentimiento anti-inmigrante, inglés, y unas políticas antibilingües. La propuesta 187, una propuesta de solo inglés, pasó por unas márgenes muy amplias, pero las cortes la desecharon como violación de los derechos civiles. Y en 1988, esto es difícil decir, un golpe devastador, la propuesta 227 terminó la educación bilingüe en California, requiriendo que todas las instituciones públicas de educación se condujeran en inglés, limitando el uso de programas bilingües a solo un año, y se prohibió la inversión o se publicó la prohibición en inglés, y los padres que querían una educación bilingüe para sus niños tenían que solicitar unos permisos especiales, y de estas cenizas, organizaciones y personas que abogaron, se hizo una coalición diseñada para proponer o abogar por la voz en California para las personas que hablan en inglés. El reporte del panel de la lectura nacional salió en el 2000, pero no se tomó en consideración como investigación para las personas que hablaban inglés. 2 años más tarde, que ningún niño se quede atrás, se hizo una ley y una iniciativa que tenía 6 billones para ayudar a leer, y se enfocó que empezaran a leer inglés con las escuelas, y esto resultó como programas. Estos niveles no se alcanzaron, y resultó en políticas de pruebas e instrucciones que se enfocaron solo en inglés, creando un enfoque muy solamente en
en la alfabetización, donde la importancia del bilingüismo dejó de lado y la instrucción y la maestría de las fónicos en inglés. También fue muy importante para los estudiantes aprender a leer y académicamente tener éxito, pero gracias a los educadores y a las personas que abogan, las familias que creían en educación bilingüe no se rindieron y muchos empezaron a cambiar el nombre de estos programas y para evitar que se hiciera una respuesta política, cambiaron el enfoque a modelos basados en los saberes que enfatizaban la equidad y la inclusión y están abiertos a todos los estudiantes de inglés y de no inglés, enfatizando en riqueza sobre el remediación y funcionó. Estos programas ganaron un apoyo amplio y las familias que hablaban inglés querían enrolar a sus niños. Entonces de esta salió un programa bilingüe con el éxito, pero el éxito vino a un costo. Los programas tradicionales bilingües diseñados intencionalmente para apoyar a los aprendices de inglés se veían como un remedio de tiempo atrás, que aunque los modelos se compartían como una base de investigación, los metas y era la biliteracia, poder leer en 2 idiomas. Y los programas de bilingües trabajaban también o funcionaban también como los programas de solo inglés y los nuevos estándares y apoyaban este cambio y California llegó a ser el primer estado que adoptó la alfabetización con un sello, celebrando el hecho de que los estudiantes pudieran aumentar en los programas duales. Entonces, los cambios políticos y demográficos también trajeron a muchos líderes bilingües al poder. En el 2016, 2/3 partes de los votantes de California pasaron la propuesta 58 y que esencialmente rebatía la propuesta 227 y alentaba los programas multilingües para todos los estudiantes. Y solo aunque fuera y esto lo pasó mayoría de votantes con los siguientes argumentos sobre las boletas de votos. La investigación demuestra que los estudiantes que participan en programas y que aprenden más de un idioma obtienen niveles académicos más altos, son más proficientes en inglés y en una segunda idioma, pueden emplearse mejor y pueden competir con mejores sueldos y con una fuerza laboral en California mejor preparada para los trabajos en la economía global. Y de esta reforma de la propuesta le permite a las escuelas adoptar los métodos de instrucción que hacían, ¿no? Y un año después de pasar la propuesta 58, la California adoptó la política de aprendices de inglés, la vía para aprender, promoviendo el bilingüismo como una meta para todos. Entonces, en este ecosistema nacional política, inglés como lenguaje oficial está en peligro de desmantelar la OELA. Esto nos trae hasta el día de hoy y que donde están diciendo que hay que cambiar las iniciativas de inclusión para los inmigrantes y la equidad y estos ataques en las comunidades inmigrantes, a pesar de cómo se ven las cosas ahora, hoy tenemos una esperanza. Hemos tenido décadas de investigación que apoyan los beneficios de la educación bilingüe, los estudios longitudinales que demuestran que los modelos bilingüistas, especialmente en los programas de una vía y de 2 vías, se pueden sostener empezar en las escuelas elementales y a largo plazo tenemos buenos resultados para las personas que aprenden inglés y tenemos investigación que claramente indica los múltiples beneficios del bilingüismo y vivimos en un estado que continúa con el compromiso de educar a los aprendices multilingües
bilingües a través de las iniciativas como California Global 2030, con la meta de aumentar el número de estudiantes que aprendan en un estado que tenga 0 y biliteracy, y aumentando el número de escuelas que tengan inmersión en 2 idiomas, programas de preparación para programas bilingües y autorizaciones para maestros, y aumentando el número de clases en diferentes idiomas diferentes de día. Entonces, el gobernador Newsom ha dado una proclama declarando junio de este año como mes de la herencia de los inmigrantes en el estado de California, lo que esto demuestra un liderazgo y el apoyo a nivel estatal, que a pesar de la influencia de otras áreas que continúan abogando y educando a los profesores y en nuestra de licencia.